Jesús y la mujer samaritana. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino eran sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Él iba a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, y alguien dirá, pero ¿cómo Jesús va a estar cansado del camino? Estaba cansado del camino, porque era humano también. Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, aunque eran parientes, pero había algo ahí, cuchillo me saca, cuchillo le saco. Había algo ahí. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua, de agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oigan el diálogo, no nos perdamos. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed yo jamás, y que no tenga que venir a sacarla. La mujer estaba pensando que era el agua del pozo. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice Jesús. O sea, le sacó los trapitos al sol. ¿Sí o no? Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué poderosa palabra, qué poderosa palabra. Escucha bien, moneda de intercambio. ¿Cuál era la moneda de intercambio que se estaba dando en este momento y en este pasaje? Jesús viene, va con sus discípulos, tiene que ir. ¿A dónde les dije que iba a ir? A Samaria, y tenía que pasar por Galilea. Al revés, tenía que ir a Galilea y tenía que pasar por Samaria, perdón. Y estando en esa ciudad de Samaria, estando con la samaritana, se sentó porque venía cansado del camino. Porque si ustedes recuerdan, en los tiempos de antes, lo más que habían eran carretones, era caballo. Pero Jesús pasaba
generalmente a pie, y eran grandes distancias las que tenían que caminar. Se acercó al pozo, un pozo donde lo había cavado Jacob, como dice en la escritura, y estando ahí en el pozo, le dice a la mujer: dame agua, tengo sed. Y aquí usted y yo podemos ver la moneda de intercambio. ¿Y cuál es la moneda de intercambio? El agua. El agua que Jesús le estaba pidiendo. Él estaba pidiendo algo a esa mujer. Él estaba pidiendo algo mínimo. Y ahí podemos ver, usted y yo, que Jesús siempre nos pide algo. Él siempre nos pide algo. ¿Para qué? Ya les voy a decir para qué. Para que haya un intercambio. ¿Me siguen hasta aquí? El que la mujer samaritana tenga 5 maridos, oiga bien, significa que los samaritanos tenían dioses importados por 5 grupos paganos. Habían dioses de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad y de Sefarbaín. El dios de los cananeos se llamaba Baal, palabra que se había convertido en un nombre común para designar a los falsos dioses. En la lengua semítica, que era la que se hablaba en ese entonces, la palabra Baal significa también marido o dueño. Marido o dueño. Y entonces cuando Jesús le dijo: tenés 5 maridos, no solamente en lo físico le estaba diciendo que tenía 5 maridos, sino que tenía 5 dueños. Y de repente nosotros tenemos muchos dueños en nuestra vida. Tenemos dueños que no nos están dejando acercarnos al agua de vida, porque pensamos de una manera muy corta. Pensamos de repente que con solo asistir un domingo, con solo escuchar música, no, es que yo escucho alabanzas todo el día. Correcto, pero ese es el agua del pozo, posiblemente. Pero hay una agua de vida eterna que el Maestro te quiere dar a tu vida. Pero para darte esa agua tiene que haber un intercambio. ¿Y sabes cuál es el intercambio? En esta mujer era el agua que es del pozo, pero en tu vida y en mi vida son esas cosas que nos están atrasando nuestro crecimiento espiritual. Esa agua que esa mujer estaba queriendo intercambiar con Jesús, que le dijo: oye, pero ¿cómo es posible que me vas a dar esa agua y si no tenés ni un balde ni mecate para poder sacar esa agua? Y Jesús le dice: si supieras quién te está diciendo, porque el agua que tengo yo, nunca más volverás a tener sed, jamás. Y usted puede ver en el transcurso de la vida de muchos cristianos que se van, se vienen, se van, se enfrían, se ponen caliente como que si fuera un líquido, como que si fuera gaseosa, que se enfrían y se ponen caliente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que hay agua viva en sus vidas? Porque Jesús dijo: nunca tendrás sed jamás, le dijo a la mujer, nunca. Y la mujer le dice: dame de esa agua para que no venga a este pozo ya nunca jamás. Porque recuerden que cuando iban a un pozo, esos pozos eran profundos y tenían que sacar mucha agua. Posiblemente, si usted mira la condición de esta mujer era una mujer de baja condición social, porque era prostituta, porque había tenido 5 maridos, porque era una mujer denigrada, era una mujer que la tenían relegada. Y cómo Jesús viene y se pone a hablar con ella. Increíble. Lo que pasa es que hoy en día nos hemos olvidado de seguir al Maestro. El Maestro dijo: ustedes harán cosas mayores que la que yo hice. Pero cada vez que escuchamos ese pasaje de la Biblia y cada vez que nos alegramos, nos empoderamos porque decimos: vamos a hacer cosas mayores que nuestro Maestro. Pensamos en la grandeza, pero no pensamos en la grandeza que Jesús hizo de esa manera. Cosas mayores que Él hizo, nosotros vamos a hacer. Si Él se acercó a una prostituta, ¿por quién es usted para no acercarse a ella? ¿Quién es usted para no acercarse a un ladrón como Él se acercó? ¿Quién es usted para no acercarse a un leproso como Él se acercó? Si todos hemos sido llamados al arrepentimiento,
Todos somos leprosos espirituales. Todos nos hemos prostituidos de una u otra manera. Hemos seguido a nuestro orgullo. Nuestro orgullo se ha convertido en un Dios. El afán se ha convertido en un Dios. El esposo, la esposa se ha convertido en un Dios. Los hijos se han convertido en dioses para algunos de padres de familia. Porque no hayan ni en qué pedestal poner a los hijos. Hay mujeres que tienen en un pedestal a su esposo. Hay hombres que tienen en un pedestal a su mujer. Y entonces le quitan el lugar a Dios de ese lugar, del trono, de donde Él debe estar. Y entonces Jesús le dice: hey mujer, tráeme a tu marido, porque la quería probar. La quería probar. En el libro de Oseas, capítulo 2, 18 y 19, aquel día ella me llamará marido mío, ya no me llamará Baal mío, dice el pasaje. Y se anuncia que los samaritanos llegarán a la conversión. Retiraré de su boca los nombres de los Baales y nunca más volverán a invocarlos. Esa es una profecía que está en el libro de Oseas capítulo 2 versículo 9. Y el cumplimiento de esa profecía fue cuando Jesús se acercó a esa mujer samaritana. Y el cumplimiento de esa profecía se ha dado también cuando Él se acerca a tu vida y a mi vida. Y nos ha dicho: dame de beber, dame, tengo sed. Porque Él es que está queriendo intercambiar. Dice su palabra: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Qué te está pidiendo Él? Tu cansancio y tu mucho trabajo y afán. ¿Y qué te va a dar Él? ¿Descanso? ¿O no? Pero queremos andar cansados, fatigados, queremos andar estresados. Hay gente que parece que tiene, no sé, piedra aquí en la parte de los hombros. Usted los toque y dice: qué duro, baja al gimnasio. No, es que estoy estresado. Hay gente que no quiere dejar su cansancio. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir de tal manera. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir enfermos. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir con la soledad. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir con los prejuicios y no quieren dejarlos a un lado. No quieren dejarlos porque dicen: usted mira a alguien, ay, es que mi enfermedad. ¿Cómo eso de mi enfermedad? Ay, no, es que estoy sola. ¿Por qué vas a estar sola? Somos humanos, sí, sentimos, sí, pero tenés a un Dios que te está diciendo: hey, dame tu cansancio, dame tu quebranto, dame tus pecados. Si tus pecados fueran negros, yo los voy a hacer más blancos, dice. ¿O no? Dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones. O sea, me das tus rebeliones y yo te las voy a borrar. Un intercambio, eso es un intercambio de monedas. Recuerden en la historia cómo el pueblo español vino a estas tierras de América y hizo trueque, hizo intercambios. A los indios de aquella época les daban espejos. Y los indios, por un espejo que, oye, me miro, les daban el oro. Había un intercambio. Cuando usted platica con alguien, hay un intercambio de intereses. Pero por eso la palabra del Señor te dice: júntate con sabios y sabio te vas a hacer. Júntate con necios y necio te vas a hacer. Porque hay un intercambio. Hay un intercambio entre amigos, entre compañeros, entre miembros de una comunidad. Y en ese momento, en ese pasaje, había un intercambio de una agua normal a una agua de vida eterna. De una agua que la bebías y con estos calores que está haciendo, ahí nomás te dan ganas de beber más agua. Pero Jesús le dice: del agua que yo te voy a dar, no vas a volver a tener sed jamás. Porque él lo que le estaba hablando no solamente era de la sed física, sino de la sed espiritual que todos tenemos. Y él estaba diciendo: el agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. Porque ¿sabes qué? Cuando lo has intentado todo y todo te ha fallado, ¿qué dice el canto? Ven a Cristo.
Y es que nosotros somos tan tercos que hemos intentado con nuestras fuerzas querer cambiar. Hemos intentado todo, nos hemos refugiado, incluso en la misma religión nos hemos refugiado. Nos refugiamos en estar ocupados haciendo cosas para Dios, que estar en tiempo de calidad con nuestro Dios. Me explico, hay muchas personas que dejan de tener tiempo de intimidad con Dios para estar ocupados con las cosas, entre comillas, de Dios. Ay, no, es que hoy tengo culto de oración, mañana es de testimonio, pasado mañana es de esto, y mañana es, yo tengo que, y está bien, todo eso está bien, pero dejas de tener tiempo de calidad con tu Padre por estar ocupado en las cosas del Padre. No sé si me doy a entender, se lo explico. Cuando el hijo pródigo llega y el padre lo recibe y hay la algarabía, el hijo pródigo estaba disfrutando del amor del padre, ¿sí o no? Sí, correcto. Y entonces viene el hijo mayor que estaba trabajando y dice, ¿qué está pasando aquí? Le pregunta a los criados. Ah, es que tu hijo, tu hermano, el que había muerto, ha venido. Y dice, qué barbaridad, mi padre. Viene este vago, malcriado, que le derrochó todo y celebra. Y yo que le he trabajado, ni siquiera un corderito. Y el padre le dice, pero si lo has tenido todo, si lo has tenido todo, ¿por qué no te has puesto a celebrar? ¿Qué te quiere decir? Que no es porque estés ocupado, es que te vas a ver más espiritual. No, no es eso. Y hay gente que dice, no, es que no sé, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Hay gente que le ponen, ¿y qué cargos tenés en tu iglesia? Soy el ujier, soy el tesorero, soy el líder de jóvenes, soy aquí. Tengo un amigo que cuando estaba en una cierta iglesia, él era el de la radio, era el de los jóvenes, era el de alabanza, era el de danza, era el de ayuno. El pobre hombre se hacía 5, 10, 15. Y al final estaba tan ocupado que en vez de reflejar el gozo del Señor, reflejaba cansancio. Es que las cosas tienen que ser integrales. Las cosas no tienen que ser ni un extremo ni el otro. Claro que tenemos que estar ocupados en la obra, pero ¿cuál es la obra del Señor? Que usted y yo modelemos aquel que murió en la cruz del Calvario. Y cuando usted y yo modelamos aquel que está en la cruz del Calvario, usted con su testimonio le habla a los demás. Es que usted va a preguntar en una casa, a un lugar y dice, ¿dónde vive fulano de tal que asiste hacia esta iglesia para hacer como? Ese va a la iglesia, ni quiera Dios, es un vulgar. Si es una cuechera. Ayer íbamos saliendo de un lugar y había alguien afuera y le digo, bien, que mira, esa es una cámara de vigilancia 360, mírala, Leo, 24 horas. Era una persona que se mira, está pendiente de todos sus vecinos. Hay gente que asiste a las iglesias y son de tal manera. No han cambiado, no han querido botar esos dioses, esos baales que tienen por dentro, esos baales, esos dueños, esos maridos, como dice la palabra. No han querido cambiar ese orgullo. Es que yo soy así, no es cierto. Así te has querido comportar. Dice la palabra del Señor, cambia tu manera de pensar, dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, para que puedas entender cuál es la voluntad del Señor. Quiere decir que si usted no cambia ese orgullo, no deja esos baales, no deja esos maridos, no deja esos ídolos, entonces nunca vas a entender la voluntad de Dios. Y es por eso que andan muchos ahí preguntándose, ¿y Dios qué quiere para mi vida? Que cambies, que te renoves, cabezón. Que cambies tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él anhela. Que usted y yo nos comportemos de tal manera que podamos ser unos obreros del Señor dignos y aprobados. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él necesita, que usted y yo vengamos y estemos en ese pozo y nos pongamos a cuenta, dice su palabra, una moneda de intercambio. Enséñame, pongámonos a cuenta. Si tus pecados son más negros, yo lo voy a hacer más blanco. Yo te voy a limpiar. Pero es que la gente dice, no, es que seguir al Señor, eso es cosa seria. Y yo no, con Dios no juego. Pues si jugás todos los días con Él.
¿Qué pensás? ¿Que porque no asistís a una iglesia no jugás con Dios? Claro que jugás con Él. Porque de repente cuando te sale algo malo, ¡ay, Diosito! Y cuando todo está bien, ni siquiera te acordás. Cuando todo está bien, ni siquiera le decís gracias, Señor. Cuando todo está bien, ni siquiera venís y sos agradecido. Pero esta mujer, esta samaritana, de poca condición social, se estaba encontrando cara a cara ¿con quién? Nada más y nada menos que con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Con Él es que se estaban topando. Y aquí, escúchelo bien, aquí vamos a revelar un mito que la gente nos ha dicho, que Dios no se acerca a los pecadores. Hay gente que piensa que Dios no se acerca a los pecadores. Es más, mucha gente de los que ustedes conocen te dicen, no, hombre, es que ando pecando, ¿cómo me voy a acercar a la iglesia? Pues por más razón. Es como que andes una herida. Si andas una herida abierta, no vas a ir al médico. ¿O la vas a dejar abierta? Claro que no. Si estás pecando, es porque te tenés que acercar a Dios. Es más, Dios mismo fue el que buscó a esta mujer samaritana pecadora, prostituta, que había tenido 5 maridos y el que tenía, bien lo has dicho, ni siquiera él es tu marido, le dice el Señor. Entonces, ¿se acerca o no se acerca Dios a los pecadores? Claro que se acerca. ¿Que reprueba lo que haces? Sí, lo reprueba. ¿Que no le gusta lo que haces? Sí, no le gusta. Pero le voy a poner el ejemplo de sus hijos y mis hijos. Cuando mis hijos me fallan, no dejan de ser mis hijos. Siempre siguen siendo mis hijos. No es que un día sí, otro día ya no sos Tenorio, va para allá, fuera. No, siempre son Tenorio, siempre son nuestros hijos. Asimismo nosotros siempre seguimos siendo hijos de Dios. Pero aquí hay un versículo tremendo. La paga del pecado es muerte. Y muerte de vida eterna. Quiere decir que las consecuencias de pecar es que vas a morir en todas las áreas de tu vida. No solamente la muerte eterna, sino que también la gente, si usted mira a la gente que anda en pecado, son gente que se miran marchitas, son gente que no se mira un gozo en su vida. No sé si te pasa que te miran, por ejemplo, miran a mis padres y dicen, qué jóvenes que se miran, qué guapos que se miran. Miran a mi hermana y no pareciera que tuviera los 35 que tiene, pareciera de 30. ¿Por qué? Porque hay un gozo, hay una alegría de parte del cielo que te rejuvenece, porque dice su palabra que Él es el que te rejuvenece tus fuerzas. Él es el que te rejuvenece tus fuerzas, el que te embellece el rostro. Porque dice su palabra en Proverbios que un rostro, un corazón contento, hermosea el rostro. ¿Y quién te da ese contentamiento más que tu Padre Celestial? Porque usted y yo debemos de estar agradecidos que así como a esa mujer samaritana, Él se acercó a nosotros. Él dio el primer paso al morir en la cruz del Calvario. Él fue el que dijo, consumado es. Él fue el que le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue el que dijo, ustedes no me quitan la vida, yo soy el que la doy por ustedes, es un intercambio. Él te dio su vida, Él derramó su sangre, el precio de tu paz, de tus pecados, el precio de tu salvación fue comprada a precio de sangre. La salvación no es gratis, nada es gratis en esta vida, siempre hay alguien que paga por todo, siempre hay alguien que paga. Te invitan a comer, comiste de gratis, pero hubo alguien que pagó esa comida. Te regalaron una camisa, sí, pero hubo alguien que la compró. Te dio salvación eterna con solo aceptar su nombre y seguir sus pasos. Sí, pero hubo uno que murió en la cruz del Calvario y pagó a precio de sangre. Su vida misma dio para pagarte por tus pecados, por tus dolencias, por tus enfermedades. Y te está diciendo, hagamos un intercambio. Yo te doy mi vida, yo te doy mi sangre, yo te doy salvación, yo te doy sanidad. ¿Y qué es lo que quiero? Tu corazón, contrito y humillado. Eso es lo que Él quiere. Ese es el intercambio que Él estaba diciendo a la mujer samaritana. ¿Y qué crees que pasó?
Esta mujer samaritana, cuando vio que el maestro le decía, yo te voy a dar del agua viva y no vas a volver a tener sed jamás. Yo me imagino que esa mujer esas palabras le calaron profundamente y su cuerpo se ha de haber estremecido tanto que se fue al pueblo de Samaria y les anunció, aquel Mesías que había de venir, ahí está en el pozo y ha hablado conmigo. Es más, me sacó las mantillas al sol. Imagínate qué bonito que Jesús le metió el cuchillo con mantequillita, que ni siquiera le dolió a la mujer, más bien se sintió honrada de que el maestro, el Rey de Reyes, les haya dicho, hey, él me dijo las cosas que en realidad yo estaba viviendo y me ha perdonado. Vayan a ver lo que ahí está. Y dice Jesús, la salvación ha llegado a la ciudad de Samaria. Como se cumplió, porque era necesario, dice la palabra, que Él pasara por Samaria. Como Él es necesario que Él esté aquí en este momento para hablarte a tu vida y para hablarle a la mía, para que pueda haber un antes y un después, para que pueda haber unas monedas de intercambio. Y es que hay una canción que dice, no tengo nada que darle, no hay nada de valor en mí. Se ve bonito, ¿no? Se ve poético, pero sí tenés que darle. Claro que siempre tenés algo que darle al Señor. Es que no tengo nada porque soy pecador, pues dale tus pecados. Es que estoy enfermo, pues dale tu enfermedad. Es que estoy desanimado, pues dale tu desánimo. Es que estoy con muchos problemas, pues dale tus problemas. Es que tengo depresión, pues dale tu depresión. Es que estoy en soledad, pues dale tu soledad. Es que soy muy orgulloso, dale tu orgullo. Es que soy prepotente, dale tu prepotencia. Es que yo soy inteligente y no creo eso, pues dale toda tu sabiduría a Él, porque lo más alto en sabiduría de Dios, del hombre, no es comparado con la sabiduría del Padre. O sea que siempre tenés algo que darle a tu Padre. Siempre hay algo que vos le podés ofrecer. Y cuando digas, Señor, no tengo nada para darte, pero aquí está mi vida en ofrenda agradable. Y esa mujer le dijo, aquí estoy. Y se fue y se convirtió en ¿qué? En un portavoz de las buenas nuevas de salvación. Y es que cuando mucho te perdonan, mucho agradece uno. Cuando te perdonan tus pecados, estás agradecido. Cuando alguien viene y te dice, mira, los 10,000 córdobas que me debías, ya no me los debes, está saldada de la deuda. ¿Cómo te vas a sentir? Qué rico, ¿no? Qué sabroso. Qué tuani, como decimos aquí en Nicaragua. Te sentís privilegiado porque alguien vino y pagó esa deuda. Cuánto más la deuda de tu pecado, cuánto más la deuda de tu sanidad, cuánto más la deuda de aquella depresión que te estaba matando, de aquella soledad que te estaba matando. Cuánto más vino alguien y clavó cada una de esas cosas en la cruz del Calvario y dijo, el acta de los decretos que te era contraria ha sido clavada en la cruz del Calvario. Y consumado es, hecho es. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto es como por arte de magias? ¿O que esto es un cuento de hadas? Que ya saliendo de aquí ya no vas a sentir dolor. No, te mentiría yo. Te vendería un evangelio mentiroso, un evangelio de humo si te dijera que ya no vas a sentir dolores. Porque dice la palabra que mientras estemos en este mundo caído, vas a pasar aflicciones, pero tranquilo, dice el Señor, yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí al mundo. Es más, ninguna prueba, dice su palabra, que te venga, la vas a poder soportar, dice su palabra, porque así como viene la prueba, viene también la salida para esa prueba. ¿Estás entendiendo lo importante de poder meditar en su palabra? Y es que meditar en su palabra, hoy hay mucha confusión porque la gente, a los cristianos de esta época, se les está revelando esa palabra, meditar. Pero la palabra, cuando te dice meditar, no es como nos han enseñado los orientales, que te pones así, que te pones de cierta forma y que dejas vacío tu cerebro. No, eso no es. Meditar es tomar la palabra de Dios y decir,
y meditar y anclarte un versículo por lo menos, como dice su palabra en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y que cuando estés en el valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque su vara y su cayado te van a dar aliento. Y es que cuando meditas en la palabra del Señor, podés cerrar tus ojos y podés ver ese pastor y podés ver a tu Padre Celestial como siendo Él un pastor y te dice, nada te va a faltar, hijo mío. Porque a tu mente van a venir momentos difíciles, a tu mente van a haber recuerdos, tu mente va a entrar en una constante lucha, pero cuando venís y meditas en la palabra, meditar en la palabra es simplemente traer la palabra de Dios y traerla a tu mente y entronarla en tu mente y decir, esto es lo que yo voy a pensar. Como dice en Gálatas, en esto pensad. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo afable, en todo lo que hay digno de gloria, en esto piensen. ¿O acaso te dijo el Señor, piensen en los problemas, piensen en la situación difícil, pensá en el hombre que te dejó, o en la mujer que te dejó, o en tus hijos? No, te dice el Señor, pensá en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto. Porque el Señor dice, yo tengo pensamientos de bien para tu vida y no de mal, para darte el fin que te mereces. Entonces, cuando el Padre viene y te dice, mediten de día y de noche, mediten de día y de noche. El Salmo 1 te dice, ¿cómo dice la palabra del Señor? Bienaventurados, ¿quiénes? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Medite de día y de noche. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué las cosas no te han estado saliendo bien? ¿Por qué las cosas no te han estado saliendo a como pensás que es correcto? Porque no has estado meditando de día y de noche en su palabra, porque te has estado preocupando por el temor, por el tumor que te dijeron que tenías, por la enfermedad que te dijeron que tenías, porque te abandonó, porque tus hijos se fueron, porque tu esposo se fue, porque la situación política del país, porque hay un papa nuevo, porque hay un papa viejo, porque se murió tal fulano, porque la crisis, porque te has estado preocupando, porque sabes que el sistema mundial, las noticias, el Facebook, todas las redes sociales están diseñadas para distraerte de lo que es verdaderamente y lo eterno. Para eso están hechas, para distraerte. Pero el Señor te dice, ustedes no son como los que retroceden, ustedes son como los que avanzan. El Señor te dice en su palabra, escúchalo bien, ustedes tienen que avanzar de gloria en gloria. Y para que pueda haber gloria, tiene que haber una guerra. Para que pueda haber paz, tiene que haber guerra. Porque si no, no hay paz. Escucha bien, para que haya paz, tiene que haber una guerra. Para que tengas una victoria, tiene que haber una prueba. Y bendita las pruebas que estás pasando, porque en poco momento van a ser victorias. Bendita la prueba, porque Él da la prueba, pero también da la salida. Y esta mujer, esta samaritana, que el Señor la desnudó en su interior, no físicamente, no vayan a malinterpretar, en su interior la desnuda y le dice, 5 maridos tenés y el que tenés tampoco es tu marido. Pero recibió esa agua de vida eterna. Tanto así que esa mujer se convirtió prácticamente en una enviada, en una discípula, porque se fue a toda la ciudad a decirle al pueblo, hey, ustedes me conocen, ustedes saben cuál era mi reputación, aquel que está allá parece que es el Mesías, y porque me dijo esto y esto. ¡Wow! Y muchos se acercaron a ese día y llegó la salvación a ese día. Pero no hemos querido intercambiar. Hemos querido tener ese dolor aquí guardadito, ese rencor aquí guardado. Y lo que hace ese rencor, ese dolor aquí guardado es que te va enfermando. Y te enferma de manera gradual. Porque comienza con algo pequeño, pero después te va enfermando tu alma, tu ser y todo tu cuerpo. Hay mucha gente que la causa de sus enfermedades es por falta de perdón. Porque dice la palabra que el rostro, el corazón alegre y contento hermosea el rostro.
Quiere decir que el corazón triste, ¿qué es lo que hace? Abate el rostro. Y empiezan las enfermedades, empiezan los dolores, empiezan los quebrantos, porque hay gente que no han querido hacer esa moneda de intercambio con el Padre de su pasado, porque papá lo abandonó, porque no sabían quién era su papá, porque su mamá los trataba, no tuvieron una relación de padres de una familia, y eso ha venido marcando su ser, eso han venido marcando su corazón. Pero hoy Dios te dice: yo quiero que me entregues eso. Yo quiero que me entregues esa situación que pasaste, porque yo lo que te quiero dar es vida, y vida en abundancia. Porque de tu interior, ¿qué tiene que correr? Ríos de agua viva, no ríos de agua muerta. Tiene que correr ríos de agua viva, porque cuando corre ríos de agua viva se nota. Pero cuando no corre ríos de agua viva, sino de muerte, también se nota. Porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. Y aquí lo hemos repetido y te lo voy a repetir de nuevo. Corazón en el lenguaje antiguo quería decir pensamiento. Es la palabra cardia con K, cardia, que significa pensamiento. Entonces, cuando dice la palabra de la abundancia de tus pensamientos, habla tu boca. Entonces, ¿qué es lo que tenés que llenar tus pensamientos? De todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo amable. Esa mujer, ¿de qué tenía lleno sus pensamientos? ¿De qué tenía lleno su corazón? De lascivia, de adulterio, de fornicación. Pero vino y se encontró con el maestro. El maestro la encontró y le habló: dame de beber, dame del agua que vos tenés, y yo te voy a dar del agua que yo tengo. Y le dijo: dame tu corazón. En pocas palabras, dame tu corazón, que yo lo voy a llenar de vida. Porque cuando Dios llega a un lugar, cuando su palabra llega a un lugar, llega a una casa y la llena de vida. Llega a un lugar y lo llena de vida. Yo siempre digo que cuando la presencia de Dios está en un lugar, no llega sola. Milagros llegan con Él, prodigios llegan con Él, señales llegan con Él. Los enfermos son sanados. Los cautivos son liberados por el amor del Padre, por el amor de su palabra. Es por eso que Dios quiere que la iglesia de hoy en día, la iglesia que somos usted y que somos yo, la iglesia, y se lo repito de nuevo, no son estas 4 paredes en las que estamos. La iglesia es usted y soy yo. La iglesia es andante. La iglesia es un ser vivo. La iglesia tiene que demostrar esa agua viva. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, tenés que demostrar esa agua viva. Esa agua que corre todo tu ser, todo tu interior. Y esa agua viva va a restaurar tu casa. Esa agua viva va a restaurar tu hogar. Esa agua viva va a restaurar tu corazón. Esa agua viva va a restaurar el altar que hay en tu corazón. El altar, así como Elías había estado, ¿se acuerdan el pasaje cuando el domingo antepasado que predicamos come y bebe? Que el altar estaba caído y Elías vino y empezó a poner piedra sobre piedra, a levantar el altar para poder ofrecer el sacrificio. Y el altar que está en tu corazón, cuando hay agua viva, es restaurado. Y en el hogar empieza a cambiar. El marido, aquel gruñón, empieza a decir: ¿qué le pasa a esta mujer? Ya la miro diferente. Porque ya no peleas, más bien te acordás de que Él es un prójimo. Y dice la palabra: por cuanto lo hiciste por uno de ellos, lo hiciste para mí. Recuerdo el testimonio de una mujer que el esposo la había engañado a ella con 3 mujeres, pasándosela sobre su misma casa prácticamente. Y ella, un día el Señor le habló y le dijo: deja de actuar de la manera que actúas. Porque la mujer le tiró la ropa, ya saben eso, ¿no? Le tiró la ropa, le tiraba los perfumes, le quebraba los teléfonos. No era vos, amor, era otra persona. Era otra. Y entonces el Señor le habla, oiga bien, y la mujer viene y dice: Señor, por causa del amor que yo te tengo, yo lo voy a empezar a tratar como
una persona, como un prójimo. Ya no lo voy a tratar como mi marido, pero sí lo voy a tratar como un prójimo. Y entonces la mujer le decía, amor, va a comer. Aquí está su ropa planchada, vaya. Y ella sabiendo dónde iba. Y entonces el hombre empezó a decir, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Será que me quiere dar veneno en la comida? ¿Será que me quiere matar? Pero dice la palabra del Señor que poco a poco Él vio la actitud, los cambios de esa mujer. Es que cuando alguien tiene al Espíritu Santo, no solamente bla 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 y wiri wiri, 3 lenguas para arriba y arrabacanda para abajo, no, sino que hay un cambio de vida en su corazón, hay un cambio de vida en su ser, la forma de actuar cambia, la manera de hablar cambia. Y esta mujer empezó a cambiar y empezó a demostrar el amor de Dios que había en ella. Es que fácil es amar al que te ama, fácil es amar a aquel que te abraza, difícil es amar al que te hace agravio, difícil es amar a aquel que te desilusionó, aquel que abusó de vos, aquel que mató tus emociones, ilusiones. A ese sí es difícil amar. Y el Señor vino y le dice, tenés que amarlo. Porque Dios cuando dice perdónense los unos a los otros, no dice si querés perdonar, no, perdonalo. Ámense los unos con los otros, no dice si querés amarlo, no, si te dice perdonar, así como tu Padre ha perdonado tus ofensas. Y la mujer empezó a cambiar, el hombre empezó a ver su ropa planchada, el hombre empezó a ver que le daban de comer, el hombre le empezó a ver y a decirle a los hijos, porque habían pleito, empezó la honra por amor a él, por amor a su padre. Y aquí se cumple el versículo cuando dice que el hombre es santificado a través de la mujer que conoce de la palabra. Y tanto así, escúchalo bien, tanto así que el hombre vino y dejó todo su pecado y reconcilió en su hogar. No le estoy hablando una historia de cuentos de camino, le estoy hablando una historia real. Que por causa del testimonio, y es que muchas veces por causa de tu testimonio mucha gente va a venir a los pies de Cristo, pero también por causa de tu mal testimonio muchos se pueden alejar, porque sos carta leída al mundo. Así como esa mujer samaritana que era carta leída al mundo, que todo el mundo sabía de su reputación, también pudo ver el cambio en ella, porque se acercaron y le creyeron y fueron a ver al maestro, porque si no le hubieran creído ni siquiera se hubieran movido. Entonces, quiere decir que tu testimonio vale mucho. Vale mucho. ¿O no? Es por eso que usted y yo tenemos que tener esa moneda de intercambio. ¿Qué le tenés que dar al Señor? ¿Tenés algo que darle que todavía no le has dado? Porque el Señor está listo y dispuesto. Te está esperando. El Señor te está esperando y te está diciendo, aquí estoy, vení. Dice el Señor, yo llego y toco a la puerta de tu corazón. Si abre, yo voy a entrar y voy a cenar con Él y Él conmigo. ¿Qué te está diciendo el Señor? El Señor te está diciendo que hay un proceso, que hay un llamado, pero también tiene que haber una parte, un 1% de tu vida. Y es darle lo que tengas en tu corazón. No tenés mucho, pues dale lo que tengas. Tenés poco, pues dale eso. Tenés abundancia, dale abundancia. Tenés escasez, dale escasez. Tenés pecado, tráelo a los pies de Cristo. Tenés dolor, trae ese dolor al Señor, porque Él te va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, los que están acá presentes y los que nos están viendo, cierren un momento sus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta palabra. Padre, hoy traemos nuestras dudas, traemos nuestros pecados, traemos nuestras faltas, nuestros pensamientos de pobreza, Señor. Traemos los traumas que habíamos tenido hasta el día de hoy y los presentamos delante de tu presencia. Traemos nuestro dolor, Señor, nuestro llanto, Señor. Traemos, Señor, esa enfermedad, traemos esa debilidad a tus pies, Señor. Y es que había pensado que no tenía nada que darte, Señor, pero hoy entiendo que tengo mucho que darte. Pero también te traigo ofrendas de gratitud por haberme perdonado primeramente, por haberme sanado, Señor,
por haberme, Señor, inscrito mi nombre en el libro de la vida, Padre. Padre, gracias, Señor, porque hasta aquí me has dado vida. Hoy traigo también gratitud, Señor, por la vida que me has dado, Señor. Hoy traigo gratitud por la vida de mis hijos también, Señor. Padre, que tal vez no están como yo quiero que estén, pero están, Señor, de acuerdo a su voluntad. Y sé que en sus manos están ellos, Señor. Y sé que los guarda como la gallina guarda sus polluelos, como dice su palabra, Señor. Padre, hoy traigo también mi vida. Cámbiala, Señor. Dame, Señor, de tu preciosa paz. Quita toda culpa de mi corazón. Quita toda falta de mi corazón. Quita, Señor, todo pensamiento contrario. Quítalo, Padre. Y lléname, Señor. Lléname, Señor. Gracias, Padre, porque ya no soy esclavo. Gracias, Señor, porque ya no soy esclavo, Señor, sino que soy un hijo tuyo. Dale gracias ahí donde estás. Dale gracias ahí donde estás.